Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, camino o cualquier otro inconveniente topográfico. El diseño en cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el cual se pretende construir. El proyecto y el cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos los tipos de diseño que se han aplicado a lo largo de la historia, influido por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las condiciones económicas, entre otros factores, siendo los tipos de puentes más comunes los que a continuación mencionaremos. Los puentes de arco son esencialmente las estructuras de puentes más antiguas. Cada elemento de la estructura de arco está sometida a fuerzas de compresión. Históricamente fue posible construir estos puentes de piedra sin anclajes mecánicos y todavía se encuentran en funcionamiento puentes de arco de más de 2000 años. Los puentes de arco pueden también ser clasificados en base a la localización de la superficie de la carretera, en relación con la estructura soporte del arco. Esta clasificación es la siguiente. Arcos de cubierta. En estos, la estructura soporte del arco está completamente por debajo de la superficie de la carretera. Arco expuesto. En esta, el arco está por encima de la cubierta de la carretera. En este caso, la superficie misma puede formar un tensor para las fuerzas de armadura que se desarrollan y por tanto ser un arco tensado. Y finalmente, el arco medio expuesto. Esta es una estructura de puente donde la carretera está entre el springing y la corona. Este tipo de puentes es estructuralmente el más simple de todos, ya que es aquel cuyos vanos o luz son soportados por vigas longitudinales, o también llamadas traves, colocadas directamente sobre los apoyos de la estructura, llamados estribos o pilas, que soportan el tablero del puente. Regularmente, el tablero o losa de concreto, tanto para vigas preesforzadas postensadas como para vigas de acero estructural, son diseñadas para trabajar en forma compuesta con las vigas. Las traves habitualmente se construyen de acero u hormigón armado, pretensado o postensado, existiendo diversos tipos de traves, entre las que podemos mencionar la tipo asto, tipo cajón con aletas comúnmente llamadas como ballenas, tipo doble T o Nebraska, entre otras. Estas vigas están colocadas paralelamente, con separaciones entre 1.2 y 1.5 metros, y se utilizan en vanos cortos e intermedios. Su uso es muy típico en las pasarelas peatonales, sobre autovías o pasos vehiculares. Un puente de armadura es una especie de puente basado en diferentes tensiones, en madera o metal, tirando conjuntamente cuando se aplica peso en él. El puente no tiene muchos elementos de soporte inferiores, y mucho del apoyo proviene de la colocación de diferentes piezas de metal por encima de él. Este tipo de puente está diseñado para sostenerse cuando se aplica peso mediante la tensión de cada una de sus piezas, causando que pueda sostener la carga. Los puentes de armadura son uno de los tipos más antiguos de grandes puentes. Los primeros se construyeron alrededor de la década de 1820. Estos se hicieron de madera y en muchos casos se utilizaron para soportar carros pesados. Cuando el ferrocarril se hizo popular en la década de 1880 y 1890, este tipo de puente empezó a ser construido de hierro y otros materiales fuertes. Esto permitió que los trenes
pudieran ser transportados a lugares más lejanos. Son puentes sostenidos por un arco invertido, formado por numerosos cables de acero, del que se suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. Al igual que el puente de arco, es un puente que resiste gracias a su forma. Las fuerzas principales en este tipo de puentes son de tracción en los cables principales y de compresión en los pilares. Este tipo de puente tiene cables suspendidos entre las pilonas o torres, más cables de suspensión vertical anclados en ellos que soportan el peso del tablero inferior, sobre los que cruza el tráfico. Esta disposición permite que la plataforma esté nivelada o arqueada hacia arriba para tener un gálibo adicional. Dentro de sus ventajas son que el vano central puede ser muy largo, ya que no necesitan apoyos centrales para su construcción, permitiendo el paso sobre profundos cañones o masas de agua con mucho tráfico marítimo. Además, se puede flexionar bajo vientos severos y terremotos. Un puente atirantado es un tipo de puente cuyo tablero está suspendido de uno o varios pilones centrales, mediante obenques o tirantes que se enlazan al tablero directamente con el pilón. También hay variantes de estos puentes en los que los tirantes van desde el tablero al pilar situado a un lado y desde este a un contrapeso al suelo. Este tipo de puentes se empezó a construir a mediados del siglo XX y sustituyeron a los puentes en cantilever. Una de las características de estos puentes es el número de pilones. Hay puentes con un solo pilón o con varios. Lo más típico es estar construidos con un par de torres cerca de los extremos. También se caracterizan por la forma de los pilones en forma de H, Y invertida, de A o de diamante. También es característico la disposición de los tirantes, ya que puede ser paralelos o convergentes radiales respecto a la zona donde se sujetan. También pueden tener un gran número de tirantes próximos o pocos y separados como los diseñados más antiguos. La expresión puente por volados o voladizos sucesivos hace referencia a un procedimiento de construcción utilizado con frecuencia en grandes puentes. Este método consiste en construir la superestructura a partir de pilas o pilones, agregando tramos parciales que se sostienen del tramo anterior. Esta maniobra se realiza de manera más o menos simétrica a partir de cada pilón, de manera que se mantenga equilibrado y no esté sometido a grandes momentos capaces de provocar un vuelco. Puede utilizarse en puentes construidos con cualquier material, aunque lo más común es que se reserve para puentes de sección hueca, construidos en hormigón posttensado, en los cuales las secciones parciales se construyen in situ, mediante la técnica de encofrado deslizante, o se construyen como dovelas prefabricadas, que se llevan a su sitio mediante grúas de gran porte.